Amigos míos, hoy es un hermoso, memorable día. Me enternece el corazón tan solo pensarlo. Nunca pensé llegar tan lejos. Un día que pasará a la historia del internet. Discípulos de nuestro nuevo Salvador Jesús 2.0 hablarán sobre este suceso. Pues amigos míos, soy parte de un récord mundial. Así es, estamos rompiendo un récord a nivel internacional, cruzando océanos, montañas, desiertos. Un récord del cual ni siquiera artistas de la talla de Justin Bieber son parte. Así es, amigos míos, un récord mundial. Somos parte del video con más manitas abajo, con más dislikes, con más no me gusta de la historia de YouTube. ¡Oh! Hermoso, bellísimo momento. Y no me queda más que darle las gracias a ustedes que han creído en mí. ¿Quién es el tonto ahora, mamá? ¿Quién es el hijo fracasado? ¿Qué tienes que decir al respecto ahora, mamá? Estoy rompiendo un récord mundial. Así es, amigos míos, somos parte del video con más dislikes de la historia. Por supuesto, me estoy refiriendo a YouTube Rewind 2018. Seguramente ustedes se han enterado de esto, seguramente están al tanto, tal vez inclusive más que yo. Pero amigos, esto de verdad es impresionante. Es un tema del cual sentí la necesidad de hablar. Para aquellos que no estén informados, porque realmente este es un tema que les importa más como en Estados Unidos. Siento que en Latinoamérica no le toman tanta relevancia a esto. YouTube Rewind es el video que se hace todos los años juntando los mejores momentos, los mejores talentos del año en la plataforma. Lo empezaron a hacer, me parece que en el año 2011. Corroboraré mis datos. Corrijo, 2012 fue el primer año que se hizo oficialmente y de ahí cada año ha ido escalando. El año pasado fui invitado a salir en él, este año también. Seguramente vieron mi participación ahí, mi escaso segundo de participación desenfocado en el fondo. Si no lo han visto, a partir del minuto 1 con 12 segundos ahí salgo, de verdad, mamá, créeme, ahí estoy. Ahí podemos ver cómo más de la mitad de mi cara fue utilizada, 3/4 inclusive de mi rostro salen ahí. En esta otra toma también salgo ahí desenfocado. Soy un extra de segundo plano, ¿se dan cuenta? Hemos llegado lejos en esta vida. No, y luego ya por el minuto 5, ahí sí salgo bien. Me dieron inclusive una línea, un diálogo y toda la cosa. Y realmente es chistoso cómo es que se graban estas cosas. De verdad, yo estuve ahí muchas horas. Y amigos míos, no es mi primera vez siendo un extra en la vida. Alguna vez cuando yo estaba en la universidad actué de extra en una película, de hecho con el buen Bert. Nos disfrazamos de soldaditos y toda la cosa. Éramos como soldados en una película de guerra. Créanme que esto fue una experiencia muy similar. De que de verdad, en esa escena de la fogata, wow, nos tuvieron un muy buen rato. La chica que estaba junto a mí se llama Liza. Es una youtuber estadounidense. Tiene creo que 14 millones de suscriptores, algo así. Creo que ahorita ya tiene como 9 meses sin subir un video o algo así. Pero por alguna razón creyeron que ella debía ser la estelar en esa escena. Y está cool, la verdad es que se ve muy bien. Pero sí, yo al estar literalmente junto a ella, era así como que preguntaba, ok, ¿y qué hago? ¿Cuál es mi papel aquí? Y me decía, no, pues tú nada más hazle como que sí, como que sí te gusta lo que estás viendo. De verdad que ese asentamiento de cabeza lo hice varias veces. Lo hice por un largo rato, amigos. Me dolía el cuello ya después de un rato, pero creo que mi interpretación fue brillante. Creo que en efecto se puede ver que yo estaba de acuerdo. También algo que está súper cringoso es que la parte en la cual las dos gemelas y Casey se paran y dicen, ¿saben qué? Necesita este video K-pop. Yo estaba ahí junto y los de la cámara me decían así de, no, pues tú cuando ellos se paran reacciona, así como que wow, se acaban de parar. Recortaron totalmente mi participación ahí yo y les juro que le eché ganas. Cuando se paraban yo le hacía así como wow. En una parte creo que inclusive salté en un pie así de que me impresioné tanto, así de wow. Y vaya, fue recortada esa parte. La interpretación que me iba a dar un Oscar en este récord mundial
fue recortada. Bueno, realmente esa fue mi experiencia grabándolo. De hecho, ese día hasta grabé un vlog y toda la cosa. Pero a la mera hora, cuando lo estábamos viendo, el buen Yayo, detrás de la edición y yo, dijimos así como, nah, creo que este video no está tan interesante, mejor no lo subimos. Y es que, wow, de verdad es impresionante que a la semana de haber sido subido, ya es el video con más dislikes de la historia de YouTube. Justo en el momento en que yo estoy grabando esto, todavía no lo es, pero algo me dice que para cuando ustedes lo estén viendo, ya lo va a hacer, porque de verdad va creciendo veloz. En este momento el video con más dislikes de la historia es Baby de Justin Bieber, que tiene 9.8 millones de dislikes, y YouTube Rewind tiene 9.2 millones. Aparte, cuando vemos las estadísticas reales es impresionante que, ok, Baby de Justin Bieber tiene 9.8 millones de dislikes, pero tiene 2,000 millones de visitas. YouTube Rewind tiene 115 millones de visitas. Significa que cerca del 10% de las personas que vieron el video se tomaron la molestia de darle manita abajo. Esto es impresionante, de verdad que me tiene flipando. Me imagino la situación de crisis que se debió haber vivido en las oficinas de producción de YouTube, escritorios quemándose así como de alerta. A la gente no le está gustando. De verdad que mucha gente se molestó con el resultado del video como tal. No solamente usuarios, sino también muchos youtubers. Wherever Tomorrow inclusive tuiteó al respecto. Me hubiera gustado estar en el Rewind con mi hermano, pero para YouTube este año no tuve los méritos, agencia o relevancia suficiente para estar en el video. Gracias a todos los que me apoyaron en este año de mi reinicio. Y es que sí, comprendo que a mucha gente no le haya gustado el resultado. No puedo decir que a mí me encantó, pero tampoco me disgustó del todo. Y es que ahí les va, amigos míos, mi opinión al respecto, lo que pienso. Amigos míos, de verdad que no... No importa, no debemos tomarle importancia a esto. YouTube Rewind, a diferencia de lo que muchos están opinando, es un comercial de YouTube. Es la presentación de PowerPoint que YouTube hace para su clase de historia. Es como expone su producto. Es lo que muestra a las marcas, a las agencias, a las grandes corporaciones para que compren más anuncios para el próximo año. Que vean así como de, claramente, esto es una plataforma muy saludable, muy cool, muy chida. Quiero invertir ahí mi dinerito. Es lo que es. Así que completamente YouTube escoge a la gente que sale en el video pensando estratégicamente en esto. Tan solo piénsenlo. No es solamente casos como el de Wherever Tomorrow, que claramente es una personalidad importante en el internet, que no estuvo en el Rewind. Literalmente las personalidades más importantes de YouTube en el mundo no están en el Rewind. No está PewDiePie, que es el youtuber más grande. Hasta la fecha que grabo esto, para cuando ustedes vean esto, no sé si ya pasó la batalla esta de T-Series contra PewDiePie. Por ejemplo, la batalla de T-Series contra PewDiePie fue un suceso muy viral este año. De verdad, muy viral este año. Y no lo metieron. Otros youtubers que de verdad a mí me impresionaron en cuestión de números este año, como Shane Dawson. No sé si lo conozcan. Un youtuber que de verdad hace videos con 20 millones de visitas, 19 millones de visitas. El Germán Garmendia de hace unos años es Shane Dawson hoy. Otros youtubers que de verdad son muy relevantes no salieron. ¿Y por qué? Seguramente porque a YouTube no le gusta proyectar esa imagen de su plataforma. Pero no es la primera vez que esto pasa. Por ejemplo, pienso yo, no estoy seguro, pero creo que Fernanfloo nunca ha salido en un YouTube Rewind. Y Fernanfloo es de verdad de los youtubers más grandes de Latinoamérica. Ahorita ya tiene un rato que no sube videos, pero hasta hace unos meses que era constante en la plataforma. ¡Wow! Su canal es una cosa impresionante. Y creo yo que nunca ha salido en un YouTube Rewind. Ignoro si han invitado a Fernan alguna vez y ha dicho que no, o si simplemente los que producen el video no piensan que va por ahí la cosa. Y por otra parte, dándole una contraparte a esto, tenemos youtubers que, seamos sinceros, sin juzgar, sin nada, simplemente siendo sinceros, que no son tan relevantes en la plataforma y wow, tienen un protagonismo masivo. Liza, la chica de la cual fui extra, no me lo tomen a mal, a mí me cae increíble y me encanta su canal, me encanta su contenido, es buenísima. Pero vaya, es una youtuber que sinceramente este año no ha subido videos en 9 meses. Literalmente 9 meses no ha subido un video a su canal. Y ahí está, siendo protagonista de lo más viral del año. Tenemos por ejemplo a Ninja, que igual le dieron un protagonismo ahí cool. Tenemos a Will Smith, que vaya, supongo que sí, son personalidades muy representativas de este año, pero no son youtubers como tal. Y creo que eso es lo que le ha molestado a la
gente que está viendo el video. Pero regresamos a lo mismo, amigos míos. Este es como un comercial de YouTube. Es lo que la plataforma quiere proyectar. Y obviamente, si tú eres una marca multimillonaria, te va a traer la idea de que salga Will Smith ahí para meter tus millones en publicidad. Como un pequeño paréntesis, me parece chistoso que actualmente YouTube está en una batalla con Twitch, porque claramente Twitch está creciendo muchísimo. Y metieron como al número 1 de Twitch en el mundo en el YouTube Rewind. Pequeño paréntesis, nada más me parece curioso. Si nos vamos a cómo se piensa en el mundo de la publicidad, del entretenimiento en Estados Unidos hoy en día, todo se trata sobre diversidad, amigos míos. Todo es como, necesitamos juntar al asiático con el africano y metemos ahí también al latino y que todos sean amigos para que vean que somos una comunidad inclusiva. Así es como se piensa y está cool. La verdad es que está muy chido y enteramente es lo que se quiere reflejar en un video como el YouTube Rewind. De hecho, yo estoy segurísimo que si no me hubieran hecho decir mi frase del video en español, no hubiera salido. De hecho, me hicieron grabar varias frases, algunas en inglés y otras en español, y los que me estaban grabando me dijeron así de: la verdad es que si usamos tu frase en inglés, lo más seguro es que te va a tocar unas 2 palabras de la frase, porque se va a recortar entre varios creadores. Pero si metemos la de español, se va a usar toda, porque queremos que haya diversidad en el video. Esa es mi opinión al respecto. Básicamente, no quería dejar pasar la oportunidad. Realmente prendí la cámara y me puse a hablar. No sé si todo esto tiene sentido. Pero bueno, algo excelente que seguramente ha salido a raíz de esto son los momazos. Así es. Memes hermosos, increíbles. Vamos a ver los grupos de seguidores, a ver qué tienen que opinar al respecto. Prácticamente el Rey Palomo solo hizo un cameo en el Rewind. YouTube Rewind, huele bien feo. Alguien resaltó que en los créditos me pusieron como Rey Palomo. Sí, es cierto, ese sí fue un gran logro para que vean, Además de haber logrado más de un segundo completo en YouTube Rewind, en los créditos me pusieron Rey Palomo, amigos. Ese es un logro para celebrarse. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Muy cierto, Auron, muy verdadero. Auronplay fue otra personalidad que no salió en el Rewind y que de verdad este año la ha estado rompiendo duro. Auron, te mando una felicitación, amigo. Estás pesado, tu crecimiento me ha impresionado. Y bueno, básicamente es todo lo que debo agregar, lo que debo añadir. El resultado obviamente no fue el mejor, pero hey, puedo decir que soy parte de un récord mundial. El video con más dislikes de todo YouTube, hecho por el mismísimo YouTube. ¿Qué opinan ustedes, amigos míos? Pueden comentarlo aquí abajo. Nada más que agregar. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Videos buenazos se vienen. Por cierto, ¿vieron el video de los elefantes? Casi nadie lo ha visto y es un video excelente, hermoso. Elefantes en Tailandia. Enlace aquí abajo en la descripción para que vayan a darle amor. Recuerden que también pueden comprar sus playeras de Rey Palomo, como esta hermosura del camello. Enlace también aquí abajo en la descripción. Y nada, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que rompe récords a nivel internacional.